Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a una noche más del webinar de negocios por Gira Montesinay. Hoy el tema será ¿qué hacer para tener una vida de cracks? Con la presencia de Oso Traba, conferencista, emprendedor, inversionista y asesor de empresas, a quien agradecemos que nos acompañe en esta interesante plática. Y los invitamos a que visiten la amplia biblioteca de webinars en YouTube MSinay MX, donde podrán encontrar esta entrevista y todas las anteriores. Ahora sí, le paso la palabra al contador Emilio Penjos para dar inicio. Adelante, Emilio. Buenas noches, Oso. Hola Bienvenido al Emilio, ¿cómo foro. estás? Bien. Aquí, construyendo un diálogo interesante con una persona interesante. Antes que nada, bienvenido a este foro que hemos preparado y que hemos tenido, gracias a Dios, mucho éxito y esperamos compartir todos los aprendizajes que tengamos de ti en esta plática. La primera pregunta que te haría, ¿quién es Oso Traba o Osvaldo Traba o Cracks? Como dice el meme, ¿no? Ya me exhibiste. Sí, soy Osvaldo, aunque no es el nombre favorito de los niños. Eh, Tengo 42 años, soy papá de 2 hijos increíbles, soy esposo. Yo estudié ingeniería industrial, nací, crecí aquí en México, en la Ciudad de México. Fui presidente de mi carrera en la Ibero. Después estudié una maestría en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, antes de vivir en Nueva York un año, donde trabajé en el banco suizo UBS, manejando un portafolio para inversionistas mexicanos. Y fue justo en el 2009 que se viene la crisis. Yo salí de la maestría en 2008, viene la crisis 2009, regreso a México y por azares del destino me convierto en emprendedor. Emprendí mi primera empresa en 2009, una empresa que se llamaba Lo Mío es Tuyo. Era una empresa que medio combinaba algunas cosas del mundo del empeño con algunas cosas del mundo del retail y básicamente comprábamos y vendíamos electrónica seminueva en zonas populares a través de unas tiendas que mejoraban la experiencia en general de las personas que usaban nuestros servicios. Levantamos varias rondas de inversión. Fuimos finalistas de Entrepreneur of the Year de Ernst & Young en 2012, admitidos a Stanford en 2011, emprendedores de la revista Expansión 2010, y en 2013 vendemos la empresa a un fondo de inversión americano. Con eso se genera mi salida y habiendo descubierto el mundo del emprendimiento, decido que lo quiero volver a hacer. Y a finales de 2013 me asocié con un par de personas para crear la empresa que llevo dirigiendo los últimos 8 años, que es Instafit, que ha migrado en la propuesta al mercado, pero en resumen es una empresa enfocada en desarrollar herramientas y productos relacionados al bienestar. Tenemos aplicaciones para hacer ejercicio, tenemos suplementos alimenticios, tenemos una agencia de marketing que trabaja con las marcas más grandes del continente a nivel internacional, haciendo campañas específicas de contenido y de comunicación y marketing digital para una audiencia interesada en mejorar sus hábitos y sus vidas. Y hace 2 años, a principios de 2019, lancé lo que hoy es, pues ahora sí que mi joya de la corona, que es un podcast que se llama Cracks. Lo lancé por una, digamos, inquietud personal, una manera de tratar de conectar con personas que me pudieran enseñar algo más para mejorar mi vida, mis hábitos, mi mentalidad, mis negocios, mi salud, y que se ha convertido de verdad en todo un movimiento que me ha dado mucho más de lo que pude esperar. Alrededor del podcast, que ya alcanzó 3 millones de descargas, es uno de los más escuchados en Spotify y Apple en español alrededor del mundo. Generé el año pasado una empresa que se llama Cracks Education, y con Cracks Education lo que hago es, a lo largo de estas líneas de la optimización personal absoluta, asesoro empresarios, emprendedores que quieren más. ¿Qué significa querer más? Quieren más dinero, quieren más libertad, quieren más propósito. Quieren tener una vida exitosa, de resultados extremos, pero también una vida intensa, disfrutable. Y lo hago a través de cursos en línea, webinars, el mismo podcast, conferencias, talleres en empresas y demás. Y bueno, pues me tiene muy ocupado, muy contento y cada día disfrutando de esta gran misión que tengo de inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más grandes. Así que gracias por el foro. Estoy muy contento de compartir con ustedes y gracias por abrirme las puertas de la comunidad. Bienvenido.
Primer pregunta, ¿qué significa ser un crack? Yo creo que ser un crack es vivir la vida en tus propios términos. Yo creo que los cracks que entrevisto y los cracks que, a ver, ser un crack no tiene que ver con facturación, no tiene que ver con fama, no tiene que ver con reconocimiento público. Yo creo que ser un crack es hacer las cosas a tu mejor capacidad, verdaderamente exigiéndote, empujando tus límites, pero también siendo consciente del impacto que puedes tener en la comunidad en la que te desenvuelves, en las personas con las que convives, en la gente a la que empleas. Y como te digo, en tus propios términos, pero sobre todo sin culpa. Yo lo que veo es que hay mucha gente que se limita en crecer, se limita en ampliar su impacto y se limita en vivir una vida más plena por la culpa, porque tenemos que ser modestos, porque tenemos que ser humildes, porque tenemos que ser moderados. Y la verdad es que la vida está hecha para exprimirla, para vivirla hoy, no para planearla para cuando nos retiremos. Y hay veces que muchas de las cosas que hoy podrían generar más impacto, más crecimiento para nosotros y nuestras comunidades, dejan de hacerse por culpa, por cumplir expectativas externas, por darle gusto al papá, la mamá, la familia, por seguir a veces costumbres que no necesariamente entendemos de dónde vienen. Entonces, yo creo que un crack es ese que se cuestiona el porqué de las cosas, vive las vidas en sus propios términos y empuja, aprende, conoce, se expande todo el tiempo. ¿Qué criterios has usado para invitar a la gente que está en el podcast y cuáles han sido tus mayores éxitos o decepciones que hayas tenido al respecto? Mira, se me hace curioso que me hagas esa pregunta porque sabes que es una pregunta que no te gustaría que te hicieran a ti y te hacen todo el tiempo. La verdad es que no hay un criterio. ¿Qué es un criterio? A ver, tenemos que recordar a por qué empecé Cracks y creo que esa ha sido la razón del éxito de Cracks. Empecé Cracks para rascar mi propia comezón, ¿no? Como dicen, para solucionar mis propias preguntas. Entonces, el criterio número uno que usaba cuando empecé no era quiero que me traigan seguidores, no era quiero atacar un mercado, era solucionar mis dudas. Criterio número uno, que me interese a mí. Y si me interesa a mí, entonces ya he descubierto que le interesa a mucha otra gente. Eso significa que no soy tan diferente de los demás. Eso es algo que se ha repetido constantemente en el feedback que recibo del auditorio, de la gente que escucha Cracks, porque creo que en Latinoamérica principalmente vivimos una cultura que a veces descalifica el éxito, Emilio. Creemos que si alguien tuvo éxito y nosotros no, es porque hizo algo mal, porque se la pusieron fácil, porque es superhumano, porque nació en cuna de oro, lo que tú quieras, pero algo existe que nos separa a nosotros como gente normal de lo que hace la gente extraordinaria. Y la realidad es que lo que me he dado cuenta es que la gente que está haciendo cosas extraordinarias es gente normal, simplemente teniendo mentalidades y acciones diferentes. Y disculparán mi lenguaje todos los que están aquí, pero un comentario que recibo constantemente, Emilio, es gracias por esta entrevista, me di cuenta que no estoy tan pendejo. Y me da mucho gusto porque es eso. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es que sea alguien que me demuestre, que me compruebe que no estoy tan güey. Es alguien que me pueda enseñar. Ojo, no significa que sea alguien con el que esté totalmente de acuerdo. No significa que sea alguien al que admire en su persona completa. Yo algo que he aprendido es que hasta la persona que peor te cae, hasta una persona que crees que no tiene nada que enseñarte, tiene algo que enseñarte. Y sobre todo si es gente con un perfil de impacto, ¿no? Hasta el Chapo Guzmán tiene algo que enseñarte de logística, probablemente. Entonces, ese es un poco el criterio que utilizo yo. Cuando he tenido desaciertos, es porque he perdido eso de vista. Porque tal vez he dicho, bueno, tal vez invito a esta persona, puedo jalar algo de audiencia, ¿no? Que me pasó un par de veces en los primeros meses. Y la verdad es que me sentía yo deshonesto y eso se reflejó en la entrevista y fue una entrevista que de entrada no me dejó tanto a mí y por lo mismo no le dejó tanto al auditorio. Entonces,
Creo que ese sería el desacierto y el acierto sería mantener el respeto total a quien le dedica 1 hora y media a la semana o 2 horas a la semana a escuchar lo que hago, ¿no? O sea, en el momento en que pierda yo el enfoque de que la gente importante es la que despierta, agarra Spotify, se pone sus audífonos y le regala 1 hora y media, entonces se va a ir para abajo el programa. Así que, pues hay que tener la conciencia y hay que recordarte que al final del día estamos aquí para servir. Oye, Oso, tú eres de una nueva escuela, una escuela de podcast. Yo no soy de escuela. No, pero precisamente has marcado una nueva línea que quizás no existía. Ya has seguido a personajes como a Tim Ferriss, como Joe Rogan, como Marta de Baile, lo tengo que decir, es un gran podcast también. Eh, ¿qué te has dado cuenta? ¿Cuál ha sido el disruptor de toda esta parte de la comunicación que te has dado cuenta a través de este medio nuevo? Fíjate que el podcast, es un medio interesantísimo, precisamente por la conexión que hay entre el generador de contenido y la audiencia, o sea, no hay filtros, la facilidad de llegar a mucha gente, pero también la futilidad, ¿no? de la atención que puede tener esta audiencia para con tu contenido. Tú traicionas la confianza de un oyente y le van a poner unfollow, nunca te van a volver a oír. Ahora, yo creo que lo que el podcast ha generado es la facilidad de enfocarte en nichos. Hay un podcast, este es un ejemplo que me fascina dar, porque hay un podcast que se llama, creo que, Nicolas Cage is the best actor, period. Y del único que hablan es de Nicolas Cage. Y creo que tiene miles de seguidores, ¿no? Entonces, te permite lo que hice yo al principio. Entender qué te interesa a ti, conectar con gente que tiene intereses comunes, generar una comunidad en la que el podcast es tal vez el altavoz, pero el lazo se genera cuando existe la conversación con la audiencia, a través de correos, a través de responder mensajes de Twitter, de Instagram, a través de eventos presenciales, experiencias en las que conectas. Entonces yo creo que el podcast ha generado eso, le ha dado voz a mucha más gente, lo que permite una amplitud y una variedad de contenido que antes no existía, porque para que alguien pudiera darle palomazo a tu proyecto, tenías que mostrar que eras para una audiencia masiva. Y hoy lo único que necesitas es un micrófono, una conexión a internet y un tema que te apasione. Ahora, uno de los temas que más abordas en los podcasts es el tema del fracaso. También lo hace muy seguido Tim Ferriss, y en Stanford, en todo Silicon Valley, hablar del fracaso es un acierto. En México es lo peor que te puede pasar, que alguien haya fracasado. Háblame un poco del fracaso y lo que piensas al respecto. El fracaso es un tema que me apasiona, porque yo he fracasado mucho y por mucho tiempo cargué la piedra del fracaso, ¿no? Como bien dices, en Latinoamérica y sobre todo en el tema de emprendimiento, en donde yo me he movido los últimos 10, 12 años, si bien empieza a aceptarse e incluso hasta festejarse el fracaso, creo que es muy por encima, ¿no? Culturalmente seguimos castigándolo bastante y seguimos a veces culturalmente participando de la filosofía del cangrejo, ¿no? Y esperas que alguien nada más le jale en la pata para regresarlo a la cubeta y que le vaya mal porque otra vez, si le va mal, entonces, como yo digo, ¿no? A la miseria, ¿no? A la miseria le gusta estar acompañada. Ahora, regreso a la frase que me dicen los escuchas, ¿no? No estoy tan blip. Y eso solo lo tienes cuando tienes la vulnerabilidad y el acceso a las historias de fracaso, de reinvención, de aprendizaje y de éxito en cualquiera de las capacidades que lo quieras ver. O sea, hay gente cuyo éxito no fue, oye, troné mi compañía y después me volví a ser millonario. No, nunca volví a ser millonario, pero aprendí el valor de mi familia, aprendí que no tenía que trabajar todo el día, puedes decir, oye, está justificando o no, esa es tu decisión. Pero lo que yo veo como el fracaso, lo que yo veo que el fracaso es para estos cracks, es que es el último maestro, ¿no? Lo platicaba la semana pasada con Gabe Jaramillo, que entrenó a 11 número 1 del mundo en tenis, y es una frase que repite María Sharapova, ¿no? Esta gente se equivoca, claro que se equivoca, y me lo decía Lorena Ochoa también, se equivocan, aprenden la lección, revisan a conciencia su error,
pero en el momento en que identifican la lección, ¿qué es lo que hacen? Olvidan el fracaso. Se quedan con la lección, olvidan la experiencia. Se quedan con el valor, olvidan el castigo. Y eso les permite enfocarse en el siguiente reto, enfrentarlo con mucho más conocimiento y no repetirlo otra vez. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, y lo único que hacemos es recordarnos lo idiotas, lo tontos, lo fracasados, lo necios, lo que tú digas que somos, y nos castigamos todo el tiempo y nos flagelamos todo el tiempo, estamos perdiendo la oportunidad valiosa de crecer, de aprender. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente perpetuando esta imagen de debilidad y de carencia que nos va a llevar últimamente a generar o a cometer este fracaso nuevamente, sin duda alguna. Háblame un poco de los invitados. ¿Cuáles han sido para ti las mejores experiencias o los que han cambiado completamente tu vida cuando cerraste esa entrevista que dijiste, de aquí en adelante soy una nueva persona? Mira, creo que cada entrevista me deja estas cosas que tal vez si me pones a enlistarlas, no las tengo. Y de repente estamos platicando tú y yo y me acuerdo de lo que me dijo Lorena o lo que me dijo Gabe Jaramillo o lo que leí en X lugar. Pero una cosa súper sencilla, y qué bueno que me preguntas porque también es alguien que van a conocer perfectamente, que era una de estas entrevistas que para mi audiencia, que era más emprendedora, tecnológica y demás, el día que lo anuncié, casi que hasta me dijeron, ¿qué hace este cuate aquí? Es la entrevista con Ari Boroboy. Y Ari, yo conocía un lado de él por oídas, el lado empresarial, ¿no? Y sabía que era alguien que se había forjado a sí mismo y que había mucho más a él que el niño que bailaba en la tele. Y Ari fue muy, muy gentil en abrirme las puertas de su oficina y me dedicó más de 2 horas, casi 3, a platicar muchos temas, cuando yo la verdad es que tampoco creo que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y hay una pregunta, además del fracaso, pregunto yo, que me da una visión de qué es la persona y qué es lo que le importa a la persona. Mucha gente te pregunta, ¿para ti qué es el éxito, no? Creo que es una pregunta muy plana que tal vez puedes tener hasta ensayada. Y lo que le pregunté a Ari fue otra cosa, buscando tener un poquito el mismo aprendizaje. Fue, Ari, cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? Pues, ¿qué te imaginarías, no? La pregunta, la respuesta fácil es Elon Musk, Barack Obama, lo que tú quieras. Y Ari me contestó algo que a mí nunca se me va a olvidar. Y no es nada que digas, wow, qué insight. Me dijo, yo soy exitoso. Dije, claro, si tú no aceptas y no crees y no te recuerdas que eres exitoso, entonces ¿quién? ¿Cuándo? ¿Quién te va a validar? Y en ese momento salí yo, y si me quieres decir una entrevista que me cambió la vida a mí, fue esa, por lo mismo. Porque cambié mi mentalidad de, no, sí, pues la verdad es que sí me va bien, pero no, él le va mucho mejor. No, pues es que tuve suerte. Terminé con esta actitud de pedir perdón, de pedir culpa por mi fracaso y empecé a asumirme por mi éxito y empecé a asumirme como tal. Y eso lo vi muy presente, por ejemplo, hace un año que empezó la pandemia, ¿no? Me reunía con gente a la que asesoraba para darle la vuelta a sus negocios y a muchos de ellos les empezó a ir muy bien. Y les decía, ¿cómo vas? Pues la verdad es que bien, no me puedo quejar. Pero entonces, ¿por qué no lo gritas? ¿Por qué tienes que sentirte avergonzado de tener éxito? Y regreso a ese momento con Ari. Si todos nos sintiéramos exitosos, creo que actuaríamos de forma diferente. Y no exitoso en el sentido de sentirte superior. Exitoso en el sentido de soy bueno, genero valor, capturo valor, puedo ayudar a la gente, vivo mi vida como quiero y lo disfruto. Y cuando haces esta radiografía de todos los personajes, ya tienes 118 capítulos, y tratas de identificar si el factor suerte es un factor, o si el factor educación es un factor, o si el factor dedicación, esfuerzo, ¿qué has encontrado? Háblanos un poco de toda esa parte. Que todos son factores. Es decir, si quieres cuál es el hilo conductor es una mentalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, estuve en el momento adecuado, Daniel Vogel, ¿no? Que próximamente unicornio con Bitso. Pues sí, claro, si no hubiera estado en Harvard y si no hubiera nacido en este siglo y tal vez pues, no hubiera sido él el que generó Bitso. O sea,
me senté yo con el doctor Pedro Aspe en 2011 y le fui a vender mi idea de comprar celulares usados. Y se volteó y me dijo, cuando lo hagas con coches me avisas. 5 años después, llega Carlos García, Kavak, $4.4 billones. ¿Suerte? La suerte es cuando la preparación se junta con la oportunidad, Emilio. Entonces, yo no puedo atribuirlo a suerte. Hay cosas que no controlas, pero ¿cuánta gente tuvo la misma suerte y no la aprovechó? Entonces, yo creo que es un tema de mentalidad. Hablaste de educación. Ay, ¿por qué entrevistas a puro niñito fifí de universidades gringas? Ahora, si no estudié en Estados Unidos, ¿no soy crack? Bueno, pregúntale a Lalo García, chef del Lalo y del Máximo Bistró, que lo deportaron 3 veces y estuvo en la cárcel después de ser recogedor de fresas en el campo gringo. O sea, ¿qué educación quieres? Pregúntale digo, hay gente que ha estado en la cárcel, que ha tenido las peores experiencias, que tiene hijos enfermos y aún así, con la peor suerte que te podrías imaginar, es exitosa. Entonces, ¿qué es lo que los distingue? Es una actitud de nunca darse por vencidos, de probar diferentes cosas, de aceptar que no lo saben todo y de seguir. Vamos a hablar un poquito de educación, un poco más a profundidad. ¿Cuál es tu visión de la educación, la que existe actualmente y la visión que tienes del futuro de la educación? Es una pregunta que me interesa muchísimo porque ciertamente yo soy un producto de la educación del siglo XX, ¿no? Y de hecho, la tercera década de mi vida la enfoqué en seguir el camino educativo. Yo me gradué, desde primaria era no abanderado, pero estaba en la escolta, todo nerd. Después en secundaria me fue muy bien, me gradué con honores. En la universidad fui presidente de mi carrera, hice todo el currículum, me gradué con excelencia académica. Después me fui a Stanford, ahí sí fui un estudiante yo creo que menos que promedio, pero ya en Stanford. Y así. Y hoy me pregunto cómo van a estudiar mis hijos. Y veo lo que ha pasado, no solo el último año, pero los últimos 5, cómo volteo a ver mi equipo. Y digo, a ninguno de mis empleados o de mis colaboradores les he pedido nunca un título universitario. Es más, no sé ni qué estudiaron, ni dónde, ni si sí estudiaron o no. Yo busco actitud y pues ahora sí que velocidad mental, no capacidad mental para que puedan aprender. Porque te voy a decir qué es lo que yo aprendí en Stanford que no aprendí en ningún otro lado y eso sí es algo que me cambió la vida para siempre. En Stanford aprendí a aprender. Aprendí que no sabía y aprendí que hay recursos para saber y aprendí que hay gente para saber y aprendí que si haces las preguntas correctas, tu vida cambia. Entonces, ¿cómo se ve la educación en el futuro? Bueno, pues hoy estamos haciendo Zooms. No creo que sea la mejor manera, pero tú que sabes que al rato con Neuralink te van a bajar toda la enciclopedia en una tarde, ¿no? Ahora, ¿qué te va a dar la educación? Y por eso creo que estos modelos, los Massive Open Online Courses pueden ser una buena manera de tener el contenido, pero necesitamos una parte práctica. Aprender tiene que ver con aprender y hacer. Es contenido y práctica. Y parte de la práctica no es, bueno, vamos a hacer un trabajo a distancia, es cómo me voy a relacionar con la gente con la que voy a tener que convivir y pedalear hacia el mismo destino en el futuro, ¿no? O sea, mi mejor maestra de Stanford, que es alguien de quien tengo episodio también en Cracks, que se llama Carol Robin, dirigió el Departamento de Dinámicas Interpersonales de la Universidad de Stanford o de la Escuela de Negocio de la Universidad de Stanford 14 años. Y todo en lo que se enfoca es en ayudarte a entender cómo tus acciones impactan tu entorno, es decir, cómo impactan a las personas en tu entorno. A distancia es difícil tener eso, a menos que al rato te enseñen a ser social vía chat y vía Zoom, ¿no? Que hoy eso es algo que a mí me pasa. De repente, un comentario que pudo haber sido inofensivo en persona o incluso hasta en video, se vuelve un rant en Slack o en WhatsApp que no puedes borrar, que no puedes explicar, ¿no? Entonces, yo creo que la educación va a tener que, y conforme también la inteligencia artificial toma muchos de los trabajos automatizables o automáticos o estandarizados,
creo que el humano tiene que volverse más humano y vamos a regresar a poner enfoque a lo que nos hace verdaderamente únicos, que es nuestro criterio, nuestro juicio, nuestra capacidad creativa. Esas cosas que no nos enseñaron en los últimos 20 años porque estábamos enfocados en ser maquinitas que sacaran mayor rendimiento por hora, hoy se hacen mucho más valiosas. ¿Quién eres tú como manager? ¿Quién eres tú como motivador de equipos? ¿Quién eres tú como líder? ¿Quién eres tú como creativo? ¿Quién eres tú como ser pensante en relación a una comunidad que quieres impactar? Entonces yo creo que hacia allá va la educación. ¿Cómo se ve? Creo que no podemos ni siquiera imaginárnoslo. Esta entrevista a veces representa un espejo de lo que pasa en los webinars que nosotros hacemos. Y seguramente te pasa que muchos chavos se acercan y te preguntan, es que la verdad no sé qué hacer. Si sigo estudiando o mejor me salgo a trabajar, tengo muchas ganas, tengo mucha hambre, quiero hacer lana, me quiero apurar. Y parece ser que hay caminos rápidos para hacer esas cosas. Pero quiero que me hables de este proceso de formación mental que tienes que crear para que realmente seas alguien que pueda trascender con importancia. Mira, yo tengo 2 hijos, 5 y 6 años. Y diario me pregunto, ¿cómo es como mejor los puedo preparar para el mundo del futuro, ¿no? Y uno es enseñándoles a aprender, dándoles las herramientas para desarrollar sus fortalezas, apoyándolos con sus debilidades, pero ojo, yo no quiero niños promedio. Yo no quiero subir sus debilidades a un punto en el que van a caber dentro de la caja y no van a destacar en lo que verdaderamente son talentosos. Pero la gran pregunta que hay que inculcarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes y a la gente que está a punto de tomar una decisión, que puede ser, me corrieron de mi trabajo o quebró mi empresa o vendí mi empresa y ahora qué sigue los próximos 10 años de la vida, porque tú me lo hablas como si tú y yo, que somos de la edad, ya tuviéramos todo resuelto, ya las decisiones que tomamos ahorita pues ya se tomaron, ¿no? Éramos niños, ya estudiamos lo que íbamos a estudiar. Nosotros vamos a vivir el doble o el triple de lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate ¿por qué? ¿En quién me quiero convertir? ¿Quiero tener más lana? Esa es una herramienta. El dinero es uno de estos objetivos de medio, es utilitario para lograr ¿qué? ¿Por qué quieres tener más dinero? ¿A dónde quieres llegar? ¿En quién te quieres convertir? ¿Cuál es ese gran propósito del que quieres formar parte? Entonces, cuando te preguntas el por qué me importa, quién soy, cuáles son mis valores, empiezas tal vez no a definir qué es lo que quieres ser, pero eso es algo que es igual o tal vez más importante, que es definir quién no quieres ser, qué es lo que no quieres hacer. Es como un examen de opción múltiple en la vida. A veces lo único que tienes que hacer es eliminar todo lo que ya sabes que no quieres. Entonces, primero, empieza por conocerte mejor. Yo soy un fiel creyente de que el camino al éxito profesional es el desarrollo personal. Y no de la manera de, oye, autosuperación, no sé qué, y optimismo, es conócete. Entiende quién eres, entiende por qué crees lo que quieres, entiende cuáles son los valores que no son negociables en tu vida y respétalos. Eso te va a facilitar innumerables decisiones en tu vida. Y cuando te hayas eliminado de todo lo que ya sabes que no quieres ser, oye, no quiero ser político. ¿Por qué? Pues ya sé por qué. Entonces ya, olvídate, nunca te van a tentar con ser político. Si lo que quieres es lana, pues tal vez la política es una manera de hacerla, ¿no? Y no vas a saber, si no tienes conciencia plena y presente de tus valores, si lo quieres hacer y de qué manera lo quieres hacer. Y no estoy diciendo que todos los políticos sean corruptos, pero hay maneras y hay maneras. Ahora, una vez que tengas claro qué no quieres hacer, otra vez, abre tu mente, prueba cosas. ¿Qué hacen los gringos de una manera magistral? Yo cuando tenía 27 años, trabajé en Goldman Sachs, en Nueva York y en Miami. Y yo me sentía soñado, ¿no? Pero era la primera vez que trabajaba en un ambiente de ese tipo. Ahora, junto a mí había 2 niñas de creo que 20 y 21 años que estaban en su tercer o cuarto internship. O sea, ellos están probando, ellos me daban 27 vueltas y yo con mi maestría en Stanford no era nada, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo puedes exponerte al mundo real? Para dejar de perseguir sueños
Porque, oye, ser banquero es lo que trae lana, ser político es lo que te trae lana, ser lo que sea significa éxito. Y entonces estudias 10 años de carrera, haces tu maestría, todo el show, llegas y dices, ¿qué carajos es esto? Exponte a las cosas, pruébalos. Conoce gente de diferentes países, lee diferentes autores, come diferente comida, ten diferentes novias. Ve, o sea, prueba. Y otra vez, ¿no te gusta? Perfecto, lo quitas. Prueba y error. Pero va a haber algo que un día te haga sentir bonito. Va a haber algo que un día digas, qué interesante persona. Va a haber un día que digas, wow, el trabajo que está haciendo y cómo pasa sus días, de los temas que habla. Wow, qué interesante lugar. Y entonces le jalas el hilo. Ahorita tocaste un tema que me parece extraordinario, una enseñanza brutal de mi papá. Siempre nos decía, escoge muy bien a tus héroes. Y ahorita acabas de hablar precisamente de escoger ese camino y esos héroes que hay que seleccionar. ¿Qué criterio poner para realmente seguir una línea adecuada de gente que uno debe de seguir? Mira, todo el mundo se enfoca en los héroes. Y voy a regresar un poco a lo que te acabo de decir, Emilio. Enfócate en los antihéroes también. Hay cosas que simplemente por saber que no quieres estar ahí, te van a llevar un poquito más cerca de donde quieres. Ahora, eso es mucho más fácil de detectar. Creo que, como lo que dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. Hay cosas que no sabemos que queremos, pero sabemos que odiamos el brócoli. Entonces, ten eso claro, ¿no? Ayúdate de estos ejemplos de antihéroes, de antisituaciones, de antivalores. ¿Quién te motiva? Pues piensa otra vez en quién te quieres convertir. Y va a ser difícil. Yo creo que tener héroes es peligroso, porque tener héroes te fija estándares de una foto incompleta. ¿Quién es tu héroe, Emilio? Uy, mi papá en paz descanse. Y sin temor a equivocarme, que siento mucho lo de la pérdida reciente de tu papá, creo que probablemente esa imagen que tenías tú de tu papá no es completa y no es real. Y te funcionó a ti para tus propósitos y qué padre que la tengas, ¿no? Pero estoy seguro que tu papá tenía imperfecciones que tal vez ni siquiera conoces, como los tenemos todos, ¿no? Entonces, idealizar a gente y digo, si es tu papá, creo que lo tienes más cerca, ¿no? Pero hay gente que idealiza a Elon Musk, a Steve Jobs, a quien tú quieras, ¿no? Y cuando te pones a pensar en, ok, lo que idealizo es esta imagen, es como cuando cortas con la exnovia o con la novia y te acuerdas de todo lo bonito que era la novia y el día que regresan te acuerdas que era una pesadilla tu relación, ¿no? Entonces tampoco te quedas todo lo que piensas y todo lo que te alimentan y todo lo que te alimentas y las historias que tú te cuentas. Yo creo que hay que tener aspiraciones, yo creo que hay que tener role models, pero no idealizar a las personas como perfectas. Es mi héroe en general. Una pregunta que le hago a la gente cuando me dice es que ojalá tuviera el coche de ese cuate o la cara de este otro o el negocio de ese otro. Si no estás dispuesto a cambiar el 100% de lo que tú eres hoy, 100% y estoy hablando tus hijos, tus calzones, tu casa, tu chamba, tu todo, por lo que es el 100% de esa persona, entonces déjate de juegos mentales. Es algo que no vas a ganar y empiezas a compararte y a compararte y a decir, y entonces lo único que generas es este gap, que es lo que me falta, en vez de decir que es todo lo que tengo. No hablo de conformismo, y eso que quede muy claro. Yo soy probablemente de las personas más ambiciosas que existen, pero esa ambición me hizo vivir en la miseria casi 20 años de mi vida, porque la ambición lo que generaba era ¿qué me falta para llegar a donde él está o a donde quiero llegar? Y regresaba a esta práctica de síndrome del impostor, de minimizar mis logros, de no integrar mis triunfos. Cuando te das cuenta que puedes tener una preferencia, puedes tener ambiciones, puedes aspirar a cosas más grandes, pero que tienes algo que lograste, por lo que trabajaste, que te mereces, que puedes disfrutar el día de hoy, entonces creo que tu vida empieza a hacer sentido. Si tú me preguntas a mí qué es el éxito, yo el éxito lo defino muy fácil. Es saber a dónde quieres llegar, pero no es llegar, es disfrutar cada segundo que pasas intentando caminar ese camino.
quiero regresar un poco a la parte de educación y no me quiero ir al paradigma tradicional de la educación, de la preparatoria, la universidad, la maestría, sino cómo una persona se forma y en ese sentido tú has sido una persona que tomas información de donde la pescas, de un documental, de un libro, de un video de YouTube, de cualquier lugar. ¿Qué es la información? ¿Cómo construyes ese pensamiento? ¿Y qué tipo de autores son los que hay que tratar de identificar para dar seguimiento a esa preparación? Qué pregunta tan difícil, porque yo creo que la información es todo, ¿no? O sea, al final del día tienes que entender cómo interpretamos nosotros nuestra realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es una historia que nos cuentan nuestro cerebro a una interpretación, o es una interpretación de lo que recibimos por 5 estímulos o 5 sentidos sumamente rudimentarios, ¿no? O sea, el tacto, la vista, el gusto, el olfato. Ahora, tú recibes todo esto y lo pasas a través de tus filtros, que son tus modelos mentales, tus paradigmas, estas reglas con las que has crecido, que tal vez te funcionaron en algún momento y las tomaste como, ok, esto me va a garantizar lo que necesito y para lo que venimos y para lo que está diseñado nuestro cerebro, que es nuestra supervivencia, tanto física como de identidad. Entonces, la información son todos estos inputs, pero la información de repente queda filtrada por nuestras propias reglas, ¿no? Nuestros propios paradigmas. Entonces, ¿cómo puedes cuestionar estas reglas constantemente para salirte de la caja? Que hoy es sumamente difícil, ¿no? Porque aunque parece que yo leo y platico y escucho muchísimo, tal vez por otro lado me puedes llegar a decir, oye, eso sí, tú lees mucho, pero los mismos 8 autores, oyes los mismos 12 podcasts, oyes todos tus entrevistados son emprendedores de tal región del mundo, ta. Entonces, creo que la manera de crecer y de aprender es poniéndote en situaciones en las que no sabes nada, en las que verdaderamente eres el más tonto del cuarto. Entonces, rodéate de gente mejor que tú, rodéate de gente diferente que tú. La diversidad que se habla tanto es tan valiosa en el desarrollo de una persona con criterios, porque puede parecer que sabes todo, pero eres parte de tu algoritmo azul o tu algoritmo rojo. Y probablemente a todos los que votaban por Trump abrían su Facebook y todo mundo parecía estar a favor de Trump. Y los que iban a votar por Hillary, todo mundo parecía estar a favor de Hillary, porque nos encasillamos en nuestros propios burbujas de criterio, de filosofía, de conocimiento, de religión, de lo que tú quieras, de tendencias sexuales. Entonces, dejar nuestros prejuicios a un lado, y a veces para hacerlo tenemos que ponernos incómodos proactivamente, hacer algo de una manera rutinaria que sin querer nos saque de nuestra zona de confort. Tener una regla de que una vez al año te vas a ir a un viaje, a un lugar que nunca has hecho, probar una comida nueva que nunca has probado, leer de un tema que nunca has leído. Ese tipo de prácticas que pueden sonar muy, muy superficiales son las que abren rendijas, meten una cuña en esa puerta. Y cuando entra la luz, como mucha gente cree que cracks, bueno, el crack en inglés es una cuarteadura, ¿no? Y me mandan la frase de las cuarteaduras es por donde entra la luz. Pues sí. Entonces crea estas cuarteaduras en tu identidad. No te sientas tan sólido nunca. Rétate. Explícanos un tecnicismo que se llama hack funcional para la vida y dinos qué has aprendido, qué hacks has aprendido de gente muy exitosa que vale la pena darse un clavado. Hack funcional para la vida. Yo creo que hack funcional para la vida. A ver, hack es esta manera de encontrar una solución, ¿no? Medio al ahí se va. Tal vez no es la más ortodoxa, pero es funcional, la puedes hacer rápido y entonces te abre un mundo de oportunidades. Es como un atajo, vamos a decirle. No sé a veces si es sostenible o a veces no. Pero yo creo que hacks funcionales para la vida es desde cómo se rodean de gente diferente, cómo expanden sus círculos de competencia o sus círculos de influencia los cracks, ¿no? Se unen a grupos de mastermind, se mudan a ciudades diferentes, o sea, como que están constantemente expandiendo sus círculos, ¿no? Entonces son personas sumamente sociales, y no sociales en el sentido de que son fiesteras, sino entienden el poder de las relaciones humanas. Otro hack
pues, del que yo hablo mucho y uso mucho, porque sí consumo mucho contenido. Puedo decirte que leo mucho, pero la verdad es que yo creo que si leo 3 palabras al año es mucho. Inclusive blog posts, artículos del New York Times, a mí me los lee de voz la computadora. Entonces, ¿cómo puedes consumir más contenido? Pues audiolibros, pide dictation de tu Kindle en tu iPhone, pide speech en tu Mac y oílo al 2x o al 1.8x de velocidad para que puedas tal vez no tener el conocimiento profundo, pero vas a tener una idea general de si es un tema que te interesa o no. Es eso, o sea, es despiértate todas las mañanas con una rutina que te permita atacar tu día con intención. Tal vez es gana las primeras 2 horas de tu mañana y no seas reactivo y entres a tus primeras horas de vigilia a contestar mails del trabajo o a responder mensajes de Facebook de hate o de tonterías o a leer chismes o a oír las noticias. Es ten intención, ten presencia, hazte dueño de tu tiempo. Creo que somos muy tacaños con el dinero cuando el dinero no es nada. Y somos tan despilfarradores con lo único que verdaderamente vale, que es nuestro tiempo. Entonces, aprende a decir que no. El hack funcional de productividad número 1 del mundo. Aprende a decir que no. Oye, que no quiero ser sangrón. Respétate. Antes de respetar a alguien más, respétate a ti. Si te respetas bien, vas a terminar agregándole valor a esa persona. Me llevas a un tema fantástico. El tiempo vale más que el dinero, porque dicen que tiempo es dinero. La verdad es que el tiempo vale más que el dinero. Y una de las cosas que a veces nos pasa a todos los seres humanos, no saber reconocer cuándo abandonar un proyecto. Cuándo es momento de decir, esto ya llegó hasta acá. Híjole. ¿Qué opinas de esa parte? Es dura porque te puedo decir, Misa, y muy probablemente yo me he quedado con proyectos mucho tiempo después de que debí, ¿no? Bien dicen que la diferencia entre el necio y el perseverante es una sola cosa. Y esa cosa es el resultado, mi querido Emilio. Hindsight is 2020 y como decía Steve Jobs, cuando volteas para atrás es que puedes conectar los puntos. Así que creo que ¿cuándo es momento? Creo que para que esto no sea subjetivo, tienes que establecer sistemas, ¿no? Bill Walsh de los 49ers decía, no nos subimos al nivel de nuestros objetivos, no me preocupo del marcador, me preocupo del entrenamiento. James Clear, los sistemas que establezcas son los que te van a llevar al triunfo. Entonces, establece sistemas. Vas a empezar un proyecto, pon checkpoints. A los 3 meses, ¿dónde debí de haber estado? Pon un presupuesto finito. Si se acaba este dinero, no le voy a meter más. Tengo que haber logrado tal cosa. Si no se logró, entonces jalo el enchufe, ¿no? El cable. Entonces, cuando estableces sistemas, cuando tienes reglas claras para cómo vas a operar, que a veces es lo que nos da más flojera, ¿no? ¿Por qué resolver problemas antes de que lleguen? Es como los socios que se juntan con el mejor amigo, establecen una sociedad y nunca hacen un acuerdo de accionistas. Son socios 50-50 y el amigo a los 3 meses dice ya me dio flojera, se va y entonces el que se queda operando la empresa se queda con el 50% de una empresa que él está operando y creando desde el inicio él solo. Entonces, si nos damos la disciplina y le ponemos la atención y nos damos el tiempo de establecer estos sistemas y estas reglas, que no tienen que ser muy complicadas, pero simplemente un recordatorio imparcial antes de que haya estos ánimos y de voy bien, solo falta poco, sí puedo, ahora ya le dije a todo el mundo que lo estoy haciendo, ahora tengo que triunfar y ahora por eso voy a neciar. Si nos podemos deshacer un poquito de la falacia del costo hundido, entonces podemos tomar decisiones un poquito más objetivas. ¿Qué opinas de la palabra crisis y cómo te has visualizado respecto, por ejemplo, a la crisis del coronavirus, el antes y el después? Crisis se podría hasta renombrar crisálida, ¿no? O sea, yo creo que una crisis no es un momento ciertamente es un momento de estrés, de cambio, pero no es un momento de sufrimiento necesariamente. Yo creo que una crisis es un momento de reinvención. A río revuelto, ganancia de pescadores, bien dicen, ¿no? Entonces, para mí, 2020 ha sido el año más exitoso de toda mi carrera profesional. Y el año más feliz que he tenido
personalmente. Y así ha sido para mucha gente. Siento muchísimo las pérdidas que ha sufrido mucha gente, pero te voy a decir algo bien curioso. Llevábamos como 3 meses, 4 meses de pandemia y a un grupo como de 2,000 personas les hice una encuesta, 2,000 personas que me seguían. Les dije, regresando un poquito a la pregunta que te hice de cambiarte con alguien más, ¿no? Les dije, llevamos 3 meses, 4 meses de pandemia, que claramente fueron los más difíciles, todo el mundo estaba con el grito en el cielo, ¿no? Les dije, si pudieran ustedes eliminar la pandemia, pero con eso también eliminarían todo lo bueno que ha surgido en los últimos 4 meses de su vida, ¿qué harían? ¿Lo harían o no lo harían? ¿Tú qué crees que me contestaron? El 86% de la gente me dijo, no la elimino, me quedo con la pandemia. Y eso que normalmente, regresamos a Steve Jobs, pues entre más tiempo pasa, más puedes hacer las paces con tu pasado y con este sufrimiento y dices, algo bueno salió de esto. Habían pasado 3 meses, Emilio, 3 meses de la peor crisis de los tiempos recientes y la gente se la quería quedar porque ya le había sacado jugo. Entonces, ¿qué es crisis? Lo que tú hagas de ella. Tú decides qué es la crisis. Otra vez, ¿Qué realidades no van a ser las mismas en el futuro? ¿Qué sientes que en el mundo cambió después de coronavirus? Y creo que hay muchas cuestiones biológicas, médicas, de negocios, hay muchos campos. Trata de seleccionar las que tú ya, a través de las entrevistas de todos estos meses, ya te has dado cuenta que es un parteaguas de la historia. Bueno, definitivamente creo que el tema del trabajo remoto es obvio, llegó para quedarse. Yo cerré mis oficinas, tengo ahora acceso a talento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de una manera muy eficiente, muy productiva y que nos permite también liberarnos. Regresamos a este concepto del tiempo es dinero, ¿no? Ya no somos esclavos del reloj, ya no haces check-in, check-out, ya tienes tu oficina en el celular y puedes dedicarte a lo que verdaderamente importa, que es a generar valor, a utilizar tu tiempo en las actividades que van a dar el resultado. Eso regresa a que tenemos que ser más claros con cómo fijamos resultados, con cómo asignamos objetivos y generamos expectativas de éxito de nuestros proyectos. Entonces, yo creo que el trabajo remoto llegó para quedarse, el trabajo híbrido en algunos casos, pero definitivamente está aquí. ¿Qué otra cosa llegó para quedarse? Yo creo que la gente, un poquito de la mano de lo que acabo de decir, la gente empezó a valorar mucho más su tiempo y se dio cuenta también que la estabilidad que les habían vendido, no, pues es que yo no puedo emprender, yo no puedo generar ingresos por mi lado porque yo soy parte de una estructura que me da estabilidad. Pues cuánta gente no perdió su trabajo en los primeros 3 meses y era un trabajo que llevaban 20 años en él. La estabilidad es un constructo social, la estabilidad te la das tú. Entonces yo creo que vamos a regresar o migrar a un mundo en el que la gente entiende que la generación de valor está en sus manos. Y ya no solo son transaccionales, ya no solo son robots que generan una parte de un proceso, ya se dieron cuenta que esa parte del proceso puede ser un producto o un servicio en sí. Y entonces yo creo que hay cada vez más gente intentando side business o incluso freelance businesses completos, pero sobre todo que les permite entender que pueden vivir de su pasión, que pueden vivir de su conocimiento, que la aceleración digital ya no es solo para la élite y para la gente que estudió en Estados Unidos, que las herramientas están ahí para todos, para quien las quiere usar, y toca el tema de la educación. Yo creo que la educación va a estar mucho más centrada en la generación de habilidades prácticas que en teorías filosóficas, en historias. Eso es importante, hay que conocerlo, pero yo no sé si va a ser el rol de la educación o simplemente de una educación más en casa y más cultural de enriquecernos a nivel historia, ¿no? Yo creo que esas son las 3 cosas que más me quedan claro que van a cambiar. Y bueno, los gimnasios probablemente no regresen pronto.
de las entrevistas y siendo un poco generoso, dime oportunidades que visualizas, un poco el foro, trata de generar un grado de optimismo en los oyentes y sacar adelante sus ideas, sus negocios, su actividad, sus carreras. Dime algunas oportunidades que vislumbras que dices, yo hoy haría estas cosas. ¿Qué harías? Uf, es que hay tantas. O sea, hoy yo estoy empezando negocios todos los días, ¿no? Creo que el negocio de educación y de monetización de comunidades es clarísimo, o sea, porque tiene unos márgenes brutales y puedes generar un buen estilo de vida. Lo ves en todos estos coaches que daban clases en los estudios y se dieron cuenta que por las 60 horas que sudaban a la semana, ahora pueden tener a 20 alumnos en un Zoom y pueden tener un estilo de vida mejor. Esa es una, ¿no? Todo el tema de la generación de marcas para venta en Amazon, ¿no? Dropshipping y este tipo de negocios en los que básicamente pides cosas de China y encuentras mercados aquí en Mercado Libre o Amazon. Es también una manera muy buena de generar un ingreso adicional o hasta un negocio grande, ¿no? Ahorita se han generado 3 empresas multimillonarias dedicadas simplemente a comprar marcas que tienen la confianza de los clientes en estos grandes marketplaces, ¿no? Es como lo que pasó en los 50s y los 60s de cómo Procter & Gamble generó las marcas que se vendían en los grandes supermercados. Ahora se está forjando el nuevo Procter & Gamble creando los gigantes multimarcas, pero para la era digital. Entonces, creo que hay mucho que hacer en digital donde se pueden probar cosas muy rápido, donde se tiene acceso a data, que eso es importantísimo del mundo digital, ¿no? Puedes medir, probar, pero tener un poco el feedback y la retroalimentación de tu mercado sin hacer encuestas, sino basado simplemente en acciones que tu consumidor o consumidor potencial toma en tu sitio, en tu tienda o en tu servicio. Entonces yo creo que la parte digital, y bueno, si ya te quieres meter al mundo de inversiones, creo que también se está democratizando el mundo de las inversiones y se está popularizando, ¿no? Digo, si te pones a pensar, el mundo de las inversiones en Estados Unidos, pues sí, se mueve mucho por el mundo de retail y está el fenómeno de Wall Street Bets y de Robinhood y todo el rollo. Latinoamérica va hacia allá, ¿no? Y cada vez va a haber más emisoras, cada vez están aplicaciones como GBM Plus que te dan acceso a los mercados, ya la gente empieza a tener mucho más educación financiera, ni hablemos de las criptomonedas. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, pero si te fijas, todos estos no se enseñan en la escuela, Emilio. En cualquier universidad que vayas no te van a dar un curso de esto. Tienes que meterte a YouTube, tienes que tomar un webinar, tienes que tomar un curso y tener la iniciativa para aprender y salirte de tu zona de confort. Platicar contigo es extenso, podemos abarcar N cantidad de temas, pero hay un tema que hay comunidad que lo pide. Hablemos un poco del futuro del dinero. Regálame un poco de lo que has podido rescatar de temas de criptomonedas y lo que visualizas tú hacia el futuro. A ver, no soy ningún experto en criptomonedas, no soy ningún experto en política monetaria, pero, y perdí mucha lana en 2017 por andar persiguiendo riqueza fácil, rápida, ¿no? Pero sigo teniendo un buen porcentaje de mi portafolio invertido en criptomonedas. Creo que hay una oportunidad, hay un riesgo tal vez asimétrico en invertir en criptomonedas, no en todas, no persigan lo que se ve demasiado bueno para ser real. Muchos de estos proyectos que crecieron enormemente en 2017 y después medio que se fueron a cero, simplemente lo que necesitaban era tiempo, ¿no? O sea, en ese momento ese pop fue el hype tanto del mercado como del proyecto, y ahora 4 años, 5 años después están empezando a generar las herramientas que demuestran. Ve Bitso. Bitso es una plataforma de trading de criptomonedas, pero gran parte de su revenue viene de usar criptomonedas para mandar remesas, que creo que ya tenían entre el 6 y el 8% de las remesas de México el año pasado, de utilizar de una manera más eficiente, utilizando criptomonedas como back office en vez de los medios tradicionales. De la misma manera te pones a ver riesgos país, ¿no? Riesgos geopolíticos. No sé qué va a pasar con el peso en México. Y no contra el dólar, porque el dólar, pues si hay 8,000 trillones impresos todos los días, eventualmente va a haber una devaluación, va a haber hiperinflación. Es así como yo la veo. Entonces, no te digo vete all in,
pero creo que tener un pie y conforme protocolos como Ethereum o como Bitcoin toman mucho más tracción y tienen más respeto de inversionistas institucionales, de empresas, y empiezan a tener lo más importante, que es utilidad, entonces puede empezar a volverse un resguardo de valor, que es, en términos de Bitcoin, lo que se dice que va a ser el oro digital, ¿no? Si te pones, ¿sabes que el oro, qué valor tiene? Pues sí, pero a ver, ¿qué vas a hacer con 10 lingotes de oro? ¿Cómo vas a viajar con 10 lingotes de oro cross-border? ¿Y para qué lo vas a usar? ¿Cómo vas a cambiar 10 lingotes de oro por un pan un día? Entonces yo creo que ahí hay algo, no soy ningún experto, pero creo que sería irresponsable cerrarle los ojos a una tecnología que tiene el potencial para cambiar tanto de una forma tan fundamental en el mundo. Las personas que has entrevistado, muchas de ellas han tenido ideas muy, rompen los paradigmas de pensamiento tradicionales y muchas de ellas nos han sorprendido. Algunos de ellos han traído libros que han hecho transformaciones relevantes y de ellas has hecho libros y es una tendencia a recomendar muchas veces. Dime libros muy específicos que valdría la pena leer y que han cambiado o moldeado tu pensamiento, A ver, que te hayan recomendado los cracks. sí, hay muchos libros que me recomiendan y hay muchos libros que yo he leído y que también como que se repiten, ¿no? O sea, te voy a hablar de un libro que es de esos libros que hasta pena te dan recomendar, ¿no? Porque es un libro de Sanborns de 20 pesos o de 200 pesos, que es Los Cuatro Acuerdos. O sea, todo el mundo cree que va a llegar y recomendar el librazo, la biografía de Bill Gates. O sea, sí, léela, ¿no? Pero los cuatro acuerdos son 4 reglas tan básicas, tan sencillas, que puedes aplicar en tu vida y que te solucionan tantos problemas que me gustan mucho. El otro libro que recomiendo mucho es uno de Jocko Willink, que se llama Extreme Ownership o Responsabilidad Extrema. Y este cuate es un ex Navy SEAL que ahora se dedica a ser consultor en negocios y te habla de cómo en el momento que te haces dueño de los resultados de tu equipo, de tu organización, en el nivel en el que te encuentres, puede ser el director general o el ingeniero de escoba, si te haces responsable por tus resultados, entonces tienes control. Y entonces eso me lleva al tercer libro, que es un libro de un padre jesuita que se llama Anthony de Mello, que se llama Awareness, y no es un libro religioso, seguramente, a ver, yo no soy una persona muy religiosa, pero la manera en la que explica el concepto básico de que todo lo que está sucediendo, lo bueno o malo, sucede dentro de tu cabeza, me parece que es una manera en la que tomamos control. ¿Y por qué hablo tanto de tomar control y de tomar responsabilidad, Emilio? Cuando empezó la crisis, la gente me decía, tengo miedo. Todo lo que he construido se está viniendo abajo. Todo lo que creí que controlaba ya no lo controlo. Y estábamos peleando con un monstruo, un enemigo invisible, omnipotente, omnipresente. Imposible, no había, ni se vislumbraban las vacunas. Perdíamos el control y nos aterra la pérdida de control. Pero cuando recordamos que el control sobre lo que pasa, sobre cómo lo interpretamos y sobre todo cómo reaccionamos está simplemente en nuestra cabeza, el mundo cambia. Te regresa la calma, se te abren las nubes y empiezas a ver caminos. Ya es tu decisión cuál camino tomar. Pero no hay bueno ni malo, todo es, y por más que suene muy zen, es tan práctico en el mundo de los negocios que con esa simple lección o esa simple recomendación, yo vi empresas tradicionales, nuevas, en industrias totalmente destruidas por el COVID, renacer de las cenizas y tener los meses y los años más productivos desde que se habían fundado. Acercándonos al final, unos cuantos temas que me parecen relevantes. Háblame del deporte, de estos hacks que de pronto tienes tú, de las despertadas, del ejercicio, del agua fría, de todas estas historias y la relevancia que tiene para ti el ejercicio. Es una pregunta bien interesante, porque, a ver, yo llevo 10 años, no, 8 años trabajando en la industria de lo que yo llamo la optimización personal absoluta, que tiene que ver con alimentación, mentalidad, ejercicio y demás. Y para mí el ejercicio ha sido, yo he hecho ejercicio, nunca he sido un atleta,
nunca he sido súper hábil, ni mucho menos, pero para mí el ejercicio es algo que me da centro, me da paz, me da calma. Y no solo viene de, ok, voy y me cansé y ya, y me siento fit y me siento fuerte, no. Es este momento que bioquímicamente en tu cerebro sí estás transformando y estás generando reacciones que benefician tu humor, benefician tu claridad, benefician tu calma. Entonces, para mí, el ejercicio ya es una parte. Yo me despierto todos los días a las 5:30 de la mañana, hago 1 hora de ejercicio 4 o 5 días a la semana, y no es como que me super exijo, ¿no? Yo nunca he corrido un maratón, yo creo que no he corrido ni una cuadra, pero para mí es un momento en el que me centra, me calma y me mejora el humor. Yo, después de 4 o 5 días de no hacer ejercicio, la gente alrededor de mí lo empieza a sufrir. Entonces, lo hago como una medida preventiva, yo creo, de muchos problemas que me puedo generar. Y alrededor de eso, hago muchas otras cosas que me ayudan como te decía, a atacar mi día, ¿no? De hecho, voy a empezar un reto el lunes, si pueden ir a retocracks.com y empieza un reto de 10 días en los que voy a hablar de los 10 hábitos que más impacto tienen en mi vida y en la vida de los cracks que he entrevistado para atacar el día con intención y dominarlo empezando por la mañana. En vez de empezar un día con pensamientos negativos, con reacción, con compulsión, empiezas atendiéndote a ti. Y si tu día empieza a las 5 o a las 12 o a las 4 de la tarde, no importa. Hazte dueño y ponle una intención que la narrativa de tu día venga de ti y no del mundo. Y entonces cuando otra vez tomas control, entonces tú cuentas la historia. Y hay muchísimos, ¿no? Desde bañarte con agua fría, meditar, hacer respiraciones profundas, violentas, dormirte a las mismas horas siempre, hacer ayuno intermitente, usar lentes bloqueadores de luz azul, dejar de comer carne, dejar de comer lácteos, lo que tú quieras, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que puedes probar, algunas te funcionan, algunas tienen más costos que beneficios para ti y está bien. Lo que no está bien es que digas, eso es de locos, yo no puedo hacer eso sin haberle dado una oportunidad. Baños de hielo, hay que intentarlo. Caminar sobre carbones calientes, hay que intentarlo. Dejas lugar a muchas preguntas. Seguramente el público tendrá algunas preguntas que querrá transmitir vía el chat o vía la sección de preguntas y respuestas. Este es el momento si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mi recomendación particular es seguir el podcast de Oso. Los capítulos, uno puede ser mejor que el otro y de verdad representa un espacio maravilloso de comunicación. Tengo dos cosas para terminar. Una que no está en el programa, que se me ocurrió ahorita hacértela, y otra con la que cierro normalmente. La primera es, háblame en cualquiera de los dos sentidos. Háblame de la importancia de la familia y háblame de la importancia de la parte espiritual, mental. ¿Cómo visualizas que un hombre íntegro tiene que estar respecto a su relación con Dios y con su familia? Te voy a hablar de la familia, que para mí yo creo que es mi Dios. Yo vengo de una familia, pues, amorosa. Mis papás se divorciaron cuando yo era adolescente y ciertamente sí es una familia que me quiso mucho. No es la imagen de la familia que yo quiero para mis hijos, ¿no? Y lo peor es que durante estos tiempos, estos 20 años que te digo que perseguí el éxito bajo definiciones externas, lo único que me hizo darme cuenta que no iba en el camino correcto fue el día que me di cuenta que mi familia estaba en la línea. Que todo lo que estaba yo tratando de construir para darle a mi familia estaba poniendo en riesgo lo más importante en mi vida. Me hizo ver mis valores y hacer una cuenta de más y menos y decir, oye, si quieres esto, en la manera en la que lo estás persiguiendo, entonces puede que lo pierdas todo, ¿no? En realidad lo que más te importa. Yo creo... Yo no entiendo cómo hay gente que tiene 8 familias, tal vez la familia es tan importante para ellos que quieren tener más familias. No sé, yo no lo podría hacer, pero la verdad es que yo creo que si quieres, a ver, sí pasas mucho tiempo en el trabajo, pero tu casa, tu base es donde te recargas, donde te llenas de energía, donde puedes entender si hay apoyo, si hay ideas o si es una fuga, ¿no? Y entonces cuando ha habido situaciones como las tenemos todos,
tengo un mal día en la casa o hay una situación difícil que está no resuelta, eso tiene un efecto dominó negativo en todos lados. Falta de concentración, falta de energía, falta de enfoque, falta de ganas, falta de visión, falta de creatividad. Entonces, para mí, mi familia es sumamente importante, tiene sus retos, como todos. Yo en mi mantra, que me repito todas las mañanas, la última frase es: amo a mi familia y estoy orgulloso de ella. Y sí, me tengo que recordar todos los días que estoy orgulloso de mi familia, porque siempre va a haber algo malo que les veas, ¿no? Ese granito en el arroz, vas a compararlo con los hijos de no sé quién y las calificaciones de no sé cuánto y la esposa de no sé quién. Y la verdad es que para mí recordarme que amo a mi familia y estoy orgulloso de ella es lo que me permite salir de mi casa y tratar de conquistar el mundo. Tienes una mezcla de convencionalismos importantes del mundo, como es la familia, y una mezcla de innovaciones importantes, disruptivas. ¿Cómo conjuga una persona estos dos elementos para entregar éxito como lo has descrito? Es interesante lo que dices, porque sí, por un lado tal vez tengo muchas mentalidades de viejito, ¿no? Muy anticuadas, pero creo que es todo de balance. Cuando apliqué a Stanford, y no sé si el proceso de aplicación sigue igual, pero hacías 4 ensayos y uno de ellos era el más importante. Y este ensayo era una pregunta: ¿qué es lo más importante para ti y por qué? Y obviamente en este ensayo, para los que quieran aplicar una maestría, básicamente dices quién eres hoy, quién quieres ser y por qué entrar a esta universidad es la mejor manera de cerrar esa brecha. Y el tema de mi ensayo fue balance. Yo siempre he sido alguien que juega duro, trabaja muy duro, muy intenso, pero también que busca paz. Entonces, creo que es quien soy y no podría ser de otra manera. Cuando llego a tener estos desbalances, cuando todo es paz. Por ejemplo, me fui ahorita a esquiar un mes con mi familia. Estuvo increíble, pero regresé como león enjaulado a querer hacer, ¿no? Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan, creo que quién soy es quien soy y cada quien encuentra qué le funciona. Estoy contento con este balance. Tengo una pregunta. ¿Te consideras un antihéroe o un héroe? Yo creo que las dos, y depende de quién me esté viendo. Y ojalá, si soy un antihéroe de alguien, ojalá los lleve a donde quieren llegar. Termino con, bueno, aquí hay una pregunta, nos están pidiendo algunas cosas que las enviaremos o las escribes al término de esta entrevista si gustas, están pidiendo Y la me pueden página. seguir en Eso. @osotrava en Instagram y ahí contesto prácticamente todos los DMs. La pregunta que le hago a todos mis entrevistados, yo sé que tú tienes la de la frase en el cielo, que si quieres la puedes contestar o si no quieres no la contestes, pero mi pregunta a todos los entrevistados: ¿qué consejos prácticos le darías en este momento a emprendedores, profesionistas, jóvenes, hombres, mujeres, niños que están en este momento enfrentando cualquier tipo de crisis? Esta pregunta empezó a partir de la crisis del coronavirus, pero me parece que es práctica para enfrentar cualquier tipo de crisis. ¿Qué tipo de consejos les darías? Y algo que haya sido un principio invaluable, un aprendizaje invaluable en tu vida, que haya sido lo que te ha llevado a tu éxito. Mira, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, lo que les diría es, y te lo dije hace un momento, de repente cumplimos 40 años y creemos que ya se acabó la vida y de chicos creíamos que a los 40 íbamos a estar armados y llegamos y seguimos siendo unos niños que no saben qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, nada está escrito. O sea, esto que crees que es el final de la historia, simplemente un capítulo más. Hay una canción de Kenny Rogers que se llama The Gambler. Y en mi TEDx hablo de esto, ¿no? O sea, nunca cuentes tus fichas mientras estás sentado en la mesa, nunca cuentes tu dinero mientras estás sentado en la mesa. Habrá suficiente tiempo para contarlo cuando el dealer deje de dilear. Y el dealer deja de dilear el día que dejas de jugar o te paras y casheas tus fichas, que es el día que cuelgas los guantes, ¿no? Entonces, entiende que hoy lo que te está pasando es simplemente una nueva situación de la que vas a voltear y vas a haber aprendido algo. Haz lo mejor que puedas y entiende que lo que pasó y lo que te trajo hasta aquí
muy probablemente no va a ser lo que te va a llevar a donde quieres llegar. Entiende en quién te quieres convertir, conócete profundamente, atrévete a hacerte esas preguntas y entonces actúa teniéndote a ti como prioridad siempre. Maravilloso. Te agradezco muchísimo esta entrevista, Oso. Ha sido para mí un placer. La verdad, yo te empecé a seguir en plena pandemia y te descubrí por accidente y ha sido fuente de inspiración en muchos sentidos para varios de los webinars. He tratado de compartir a la gente, a mis héroes de alguna manera, a los que les hemos seguido la pista, gente que está haciendo algo valioso, algo diferente, que se nota que trae proyectos interesantes, que no pierden el centro, que mantienen el balance y has dado, yo creo que un empujón interesantísimo. Una de las cosas que seguramente nos van a preguntar, está disponible ya esta transmisión en Facebook. Se transmitió en Facebook Live y se va a enviar también vía YouTube y se puede consultar en el canal de YouTube de Monte Sinaí MX. Ha sido para mí de verdad un gusto entrevistarte, tienes muchísimo que aportar y cada uno de los capítulos que has elaborado me parece que pueden darle a la gente que le ha interesado esta conversación muchísimos más elementos. El podcast lo pueden encontrar disponible en Spotify, lo pueden encontrar disponible en iTunes y creo que hay muchísimas herramientas, inclusive si alguien quiere hacer un podcast, tuve el gusto de tomar un curso de 6 horas intensas, porque Oso es intenso, para mejorar y perfeccionar varios de los temas de cómo llevar a cabo una entrevista. Y la pregunta obligada, y cierro con eso y nos damos las gracias, Oso. Nada más, antes de hacerte la pregunta, quiero anunciar, la semana entrante tenemos un webinar extraordinario, un panel que nos ha costado meses conseguir que estas 3 mujeres maravillosas, junto con el IPADE Business School, puedan participar en un diálogo en el que vamos a hablar de la diversidad en los consejos. 3 mujeres ejemplares, 3 historias de éxito maravillosos, explicar qué se gana cuando escuchas a todos los actores de esta sociedad desde una plataforma de negocios, desde una plataforma de éxito. Esto será la semana que entra y estaremos cambiando el horario debido a que el cambio de horario nos ha presentado una situación de adaptación y comenzaremos 8:30 a partir del miércoles de la semana entrante. Termino con mi última pregunta y con eso nos despedimos, Oso. ¿Qué es más importante? ¿Tener la mejor pregunta o recibir la mejor respuesta? 100% la mejor pregunta. ¿Quieres elevar la calidad de tu vida? Eleva la calidad de tus preguntas y las respuestas llegarán. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos por participar. Con esto cerramos el webinar del día de hoy. Muchas gracias y Yo mucho quiero éxito a todos. darte las gracias, Emilio. Admiro lo que has hecho, entiendo la importancia y la relevancia que tiene en la comunidad lo que haces todos los miércoles. Y gracias por abrirme las puertas. De verdad me siento honrado y gracias por confiar también en lo que hago. Te has convertido en buen amigo y aprecio mucho este espacio. Otra de las cosas que nos ha enseñado el podcast y el webinar es que con un poquito de ganas puedes llegar y tocar la puerta de las personas que admiras y tener una conversación que hoy la tecnología nos da cualquier cantidad de herramientas suficientes y necesarias para poder buscar, conversar, consultar, dialogar o cualquiera de los que sean el interés. La gente quiere participar, la gente quiere ayudar, solamente es cuestión que uno tenga ganas, toque la puerta, espere el momento y se puede conversar. Yo creo que es un aprendizaje de los dos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, buenas noches a todos.